Gracias, señor presidente. Buenos días al director del DANE, doctor Perfetti, a todos los senadores y a todos los presentes. Me preocupa un poquito, presidente, que el informe haya sido casi que sustentado en solamente el censo agropecuario y que realmente eso nos dé pie también para mirar y definir, o que el doctor Perfetti nos cuente cómo se hace. Hay muchísimas zonas en los diferentes departamentos que están perdidas, donde no hay presencia del Estado, y sabemos que tampoco el censo llega allá. Usted lo ha dicho claramente, que casi que se han especializado en las zonas y regiones donde hay etnias, pero todos sabemos que muchas de esas regiones son regiones bastante alejadas de los cascos urbanos, pero además de bastante difícil acceso. Y yo quisiera preguntarle, director, si en ese censo agropecuario que se ha hecho no solamente está la parte agrícola, sino la parte animal también, pero a su vez si está el censo de cultivos ilícitos, porque esas zonas donde se combinan estos cultivos con diferentes cultivos, y vuelvo y repito, donde no hay presencia del Estado, yo creo que este censo no ha llegado. Pero además me gustaría conocer un poquito de la metodología de este censo, puesto que conozco mucho el sector agropecuario. De hecho, a eso se dedica mi familia, y quisiera saber cómo lo hicieron o cómo lo hacen y a qué regiones llegaron y a cuáles no. Sin embargo, presidente, yo insisto muchísimo en el discurso del doctor Perfetti, porque además siempre la población colombiana ha tenido bastantes dudas, y siempre hemos dicho, o se pregunta a uno, o le preguntan en la calle, o oye los comentarios, ¿será que en las cifras de DANE se puede confiar? Y esa es una de las inquietudes que tiene el de a pie, el de arriba y todas las poblaciones colombianas. Yo creo que no hay nada más que produzca más dudas entre la gente del común que las estadísticas que el gobierno informa a través del DANE. Cuando en Colombia salen los informes sobre precios de la canasta familiar, realmente quienes hacemos mercado o nos toca pagarlo, porque muchas veces ni tiempo tenemos para hacerlo, usualmente nos preguntamos realmente a dónde el DANE pregunta sobre los precios, o a dónde los funcionarios del DANE hacen el mercado. Porque de verdad que la canasta familiar sube hartísimo, y cuando vemos el informe ha subido irrisorios porcentajes. No solamente nosotros, sino que yo creo que esto ya es un punto de toda la población, y lo tuvimos hace algunos días, a cual ahorita me voy a referir, en donde vimos esas grandes diferencias. Cuando hablamos de cifras de desempleo, senador Santos, podemos revisar que realmente el DANE sigue aceptando como empleado a quien trabaja una hora remunerada semanalmente, y eso ya es un empleo formal, y entonces vemos que realmente el desempleo dizque ha bajado hartísimo, cuando son diferentes clasificaciones que se hacen. Me preocupa porque esto realmente es una falacia que desinforma sobre la realidad de nuestro país, y en ese punto es clarísimo, como hemos visto, realmente una publicidad absoluta de este gobierno en relación a la bajada de los porcentajes del desempleo, cuando lo que sabemos es que o se ha reclasificado o son datos de porque una persona trabaja una hora, entonces ya no es un trabajo informal y entra al porcentaje de empleo formalizado. Supongamos que, a pesar de nuestras dudas sobre las cifras suministradas por el DANE recientemente, y que las encontramos en la prensa sean ciertas, en donde se dice que el crecimiento y la inflación durante el mes de julio
fue el 0.52%. Solamente los alimentos y las comunicaciones se ubicaron por el promedio nacional en 1.1% los alimentos y en 0.65 las comunicaciones. Ahí ya ve uno una gran diferencia, porque también nosotros que estamos en esta comisión, que manejamos lo del paro camionero, que hemos visto las consecuencias, no podemos estar de acuerdo con estos datos que saca el DANE en relación a la inflación y sobre todo, presidente, a la inflación de los alimentos. En los últimos 2 años hemos tenido una inflación anualizada al alza que en julio se acercó al 9%, cifra casi 5 puntos porcentuales por encima del límite superior al de la meta del emisor. El DANE informó que en julio la inflación de los últimos 12 meses llegó a 8.97%, casi 5 puntos por encima de la meta del Banco de la República, que es del 4% para este año. Desde noviembre del 2013, cuando la inflación anual fue del 1.76%, empezó una tendencia al alza que se mantiene hasta la actualidad. Los últimos 3 meses, la tasa ha estado por encima del 8% y en julio, el dato anual que se acercó al 9% es el más alto desde octubre del 2000. Es decir, casi 16 años cuando fue del 8.9%. Reportó el DANE que los precios de los alimentos se incrementaron en un 15.71% entre agosto del 2015 y julio del 2016. La vivienda fue el segundo grupo que más afectó el IPC. En los últimos 12 meses subió 6.34%, aportándole 1.97% a la variación total de este lapso. Aceptemos que todo lo anterior se ajusta a la realidad del país, pese a nuestras dudas sobre la metodología aplicada para estas cifras estadísticas en el DANE, que no nos proporcionan ni nos reafirman la difícil situación que vive el país. Las cifras, por lo general, lo que hacen es que distorsionan lo que todos los colombianos estamos sintiendo en la realidad y lo que vivimos el día a día. Las cifras del DANE mes a mes nos producen una sensación de vivir en un país totalmente diferente al que realmente vivimos. Y no lo decimos nosotros, doctor Perfetti, que somos partido de la oposición. No somos nosotros. Usted hace una encuesta del estrato 0 hasta el estrato 6 y todo el mundo se lo dice. A mí me gustaría que este instituto o esta dirección, como se pueda llamar, ojalá fuera totalmente independiente de los gobiernos de turno. Y no estoy hablando solamente de este gobierno, por eso digo de los gobiernos de turno. Porque si fuera así, no entraría a regir dentro de las cifras o dentro del procedimiento o dentro de la información que el DANE pasa, no tendría ningún dato politizado. Así pues, que consideraríamos que fuera ideal que esta dirección fuera totalmente independiente de los gobiernos, pero además que tuvieran de pronto un manejo, senador Santos, de las universidades, de lo académico, para que realmente los colombianos pudiéramos creer en ellas, pero además tomar decisiones que pudieran solucionar lo que en la realidad estamos viviendo todos, desde el 0 hasta el 6 de los estratos de Colombia. Gracias, señor presidente.